y realmente después de haber escuchado a la gente de PH Ingeniería que seguimos creciendo, que seguimos apostando por el país, nos vamos a ir a Ecuador. Hace como un mes entrevistamos a unos empresarios de Estados Unidos que habían presentado un proyecto de invertir casi 1.050 o 1.100 millones de dólares en los ferrocarriles ecuatorianos, para unir los 4 principales puertos que tienen en Ecuador. Pero no solamente los empresarios están pensando que el empresario, si bien él es americano de Estados Unidos, su mamá era ecuatoriana, y bueno, y puso todas sus pilas en devolverle a Ecuador el ferrocarril que no tiene. Y en este caso vamos a hablar con René Paredes, que con otro compañero que ahora le vamos a preguntar quién es, o si son diferentes compañeros, armaron unas bicicletas que andan por la vía y están tratando de hacerle entender a las autoridades de Ecuador la falta del ferrocarril. Ellos pedalean día a día por esos ramales olvidados, y donde se necesita que Ecuador vuelva a tener nuevamente esos rieles pulidos, ¿sí? Así que bueno, René, muy buenas tardes. Iván Juárez y Jorge Martín los saludan. Muchas gracias. Un saludo muy grande desde acá, desde Ecuador. Yo vivo prácticamente en una parte de la provincia del Guayas, en una ciudad que se llama Durán. Durán es una ciudad considerada una ciudad ferroviaria, pues desde aquí nace el ferrocarril para ir hasta Quito. Obviamente acá llegó por primera vez un ferrocarril un 25 de noviembre de 1888, y Durán prácticamente así, con todo esto, se convierte en el pilar para el transporte turístico entre la costa y la sierra. Sí, como usted mismo lo ha dicho, yo soy director de un proyecto, todos lo llaman una locura, el haber adaptado las bicicletas a las líneas del tren, y hoy ya hemos recorrido prácticamente casi 600 kilómetros sobre la línea férrea. Ya lo hemos hecho desde el ramal Quito-Durán, y hasta anteayer realizamos ya el ramal del norte desde Salinas de Imbabura hasta Otavalo. Una experiencia por demás maravillosa, pues bueno, aparte de ser una aventura, a veces se transforma en una odisea, porque si ustedes supieran cómo está la línea férrea acá, prácticamente está bastante olvidada. No hay puentes en algunos lados, y bueno, pues la gente siempre no hubo ese respeto hacia el ferrocarril, y hay cantidad de escombros, basura, que bueno, ustedes saben que en bicicleta es difícil transitarlo, pero ahí lo dimos y cumplimos con nuestra meta. Ahora estamos por ir a la última ruta, que se llama la ruta austral, que es desde Cuenca hasta Cibambe, y pensamos hacerlo en alrededor de unos 8 días para la próxima semana. Sí, no, cuéntele a la audiencia más o menos cómo está Ecuador sin trenes, y cuál es el pensamiento del pueblo. ¿Por dónde pasan? Sí, y de los políticos o de los que toman decisiones, no sé cómo será, si hay un ministerio de transporte o cómo es. Sí, bueno, lamentablemente en el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno se decidió la liquidación del ferrocarril ecuatoriano, la liquidación de la empresa que se llamaba Ferrocarriles Ecuatorianos, empresa pública. Al liquidar la empresa, obviamente se paralizó totalmente el transporte ferroviario. Le cuento, yo soy hijo de ferroviario, yo también fui ferroviario por los años 80, y obviamente conocemos un poco la ruta de lo que es el ferrocarril. Y nosotros en este periplo que hicimos con las bicicletas sobre la línea férrea, hemos comprobado y lamentablemente le hemos hecho saber al nuevo presidente, don Guillermo Lasso, que hace falta la rehabilitación, pues existen cantidad de pueblos que solo el ferrocarril los une. Y al existir
esta única posibilidad de unión entre esos pueblos. Obviamente esos pueblos están abandonados, ahora son pueblos fantasmas. La gente suplica, pide, de rodillas inclusive, lloran, oigan, porque vuelve el ferrocarril. Pues el ferrocarril era la base del desarrollo socioeconómico y turístico para esos pueblos. Sin el ferrocarril, estos pueblos están literalmente muertos. Todos piden una rehabilitación, inclusive las mismas autoridades, los mismos alcaldes, que son parte de aquellos pueblos por donde pasa el ferrocarril, ellos ven que uno de los sustentos muy trascendentales más que todo y muy importantes para el desarrollo turístico de estos es el tren, y están pidiendo a voces, a gritos, que por favor vuelva ese tren. Y nosotros obviamente con esta lucha pues tratamos de hacer ver a las autoridades de que tan necesario es el tren, pero no más que eso. Nosotros lo que tratamos es de que vean cómo está la línea férrea. Pues no todos los sectores están mal, hay sectores que todavía pueden ser transitables. Y esos sectores, ¿por qué no se les puede dar vida momentáneamente hasta que se haya una rehabilitación general? Usted bien lo ha dicho. O sea, hay empresas que están interesadas en invertir en Ecuador para la rehabilitación del ferrocarril. Eso significa que el ferrocarril es rentable, porque quieren invertir, como usted dijo. Bueno, hay una empresa americana, no son 1.050, 1.060 millones, son 2.070 millones de dólares. Ah, 2.070, obviamente, sí, son 2.070 millones de dólares, que es una suma bastante fuerte. Si nosotros consideramos, y no sé si ustedes tienen conocimiento del famoso Tren Ecuador que se hizo en la época del economista Rafael Correa, quien invirtió aproximadamente 400 y pico de millones e hizo lo que hizo. Imagínense hoy, con 2.070 millones más el aporte que el Estado tendría que dar al socio, porque ellos hablan de una sociedad. Imagínense qué maravilla podrán hacer con el transporte ferroviario a nivel del Ecuador, ¿no? Sí, realmente, cuando hablábamos con Williams, de la empresa Reliance, William Steel. Exactamente, a veces no podíamos creer lo que ellos querían hacer, o sea, invertir de su bolsillo, como decimos acá, para generar que el ferrocarril ande y conecte los 4 puertos importantes que tiene Ecuador. Realmente a veces uno no logra entender cómo no se hace, ¿no? Así es. Nosotros hemos visto y vemos con mucho agrado que por lo menos esta empresa, Reliance Rail Company de Estados Unidos, es la única que se ha hecho conocer. O sea, se ha hecho conocer porque es la única que está en las redes sociales, que en cada momento suben alternativas, suben las propuestas que piensan hacer con la rehabilitación del ferrocarril. En cambio, según el Estado, dice que hay otras empresas más, pero uno no las conoce. Obviamente uno siempre como que se liga a la empresa que más saca su publicidad a favor de la rehabilitación, porque se ve que hay un claro interés por hacer las cosas bien. Y bueno, pues ya mucha gente se ha inclinado hacia una empresa X como es esta, por ejemplo, porque vemos con mucho agrado que la inversión que piensan hacer obviamente va a favorecer no solo al conglomerado ecuatoriano en cuanto a necesidad de transporte, sino a necesidad de trabajo y fuentes de empleo, que es muy importante aquí en el Ecuador. Sí, convengamos que también plantea la comunicación entre los diferentes tipos de transportes, y no sé si con países vecinos, ¿no? Sí, ellos hablan de hacer un ramal, que obviamente el ramal de nosotros, el gauge o el ancho de la trocha que llaman comúnmente, es muy pequeña, es una de las más pequeñas de Sudamérica, es de 1,6 metros, y ellos hablan ya de hacer una riel con una trocha más ancha. Obviamente esto implica a que se puede dar más velocidad al transporte, y hablan ya de unirse con el transporte de Colombia, con el transporte de Perú. Y bueno, como así es la carretera panamericana, claro, debería ser así un sistema ferroviario que una a todos los países, por lo menos de Latinoamérica, ¿no?
qué locura sería salir de Alaska y llegar no sé, a Perú, claro, ¿no? Claro, pues a Argentina, todo, sería maravilloso. Lo que pasa es que quien realmente se ha subido a un tren se pueden dar cuenta que la característica en cuanto a visualizar paisajes extraordinarios es muy diferente a que cuando usted va en un vehículo. Sí, sí. Obviamente el tren recorre laderas, recorre sitios muy alejados de lo que es los poblados y nos permite ver unos paisajes increíbles aquí en Ecuador. Las mejores vistas usted puede apreciarlas viajando en un tren. Acá nosotros al Ecuador le conocen al sistema ferroviario como el tren más difícil del mundo en su construcción. No sé si ustedes han escuchado de un ícono de la construcción de ferrocarril que se llama la nariz del diablo. Sí. Es un sistema por demás maravilloso y único en el mundo. Pues el tren tiene que hacer un zigzag para poder bajar alrededor de 120 metros y en un tramo de 3 o 4 kilómetros. Sí. Entonces es algo maravilloso y bueno, pues eso es lo que no se puede perder jamás, y asimismo pueblos netamente ferroviarios cuya tradición al paso del tren es cuando sacan los souvenirs, sus productos a la venta para el turista y todo eso, que es lo que al turista le emociona y le encanta aquí en el Ecuador. Sí, aparte, René, también los trenes turísticos y todo eso, la cultura y los diálogos con otras personas de otros países que se van hablando y viendo y relacionando sobre el turismo que tienen ahí. Claro. Obviamente se ha hecho una gran campaña de turismo internacional relacionado al tren ecuatoriano. Eso, bueno, lo hizo el ingeniero Rafael Correa con el tren de Ecuador. Las líneas siguen ahí, no importa el tren que venga, ni el tipo de tren que venga, pero igual, el paisaje nunca va a cambiar. Va a ser el mismo, y ese es nuestro deseo, llamar la atención de propios y extraños con el tren único que existe aquí en este territorio ecuatoriano. Y de 1 a 10, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el Estado en que vuelva al ferrocarril? Le cuento algo. Nosotros con esto del bicitren hemos conseguido bastantes adeptos. Hemos tenido muy buenas amistades, entre ellos el ministro de Obras Públicas, el ministro de Turismo y muchos alcaldes que están por donde pasa la línea férrea. Y con ellos hemos hecho sendos oficios al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, para que nos explique y nos dé a entender cómo va a ser la rehabilitación del ferrocarril. Y le cuento que esto ha dado un margen muy positivo, pues él ha delegado al ministro de Obras Públicas para que nos atienda, y así fue. Un 4 de octubre de este año, fuimos a Quito a una reunión con el subsecretario, hoy subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, ya creado por el gobierno, y tuvimos una reunión con ellos y nos han explicado cómo va a ser la rehabilitación. Es decir, la rehabilitación del ferrocarril va porque va. O sea, se va a hacer una realidad. Ese es el tema. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Y ya ellos, aquí en Ecuador, ya se habla de una alianza público-privada. Se va a buscar un socio estratégico. Y bueno, pues ustedes ya han escuchado las palabras de uno de los participantes a hacer este socio estratégico, como es Reliance. Y bueno, nosotros ya nos han dicho que hasta fines de diciembre tiene que primero pasar la empresa pública FEP, tiene que pasar a nombre del Ministerio de Obras Públicas, y de ahí pues máximo entre enero y febrero ya se llamará una licitación para ver quién entra como socio estratégico y escogerlo, para que a mediados de año pues ya se lance la rehabilitación. Ese es un cronograma que lo tienen escrito, y bueno, espero que se cumpla, pues para nosotros es muy satisfactorio saber por lo menos que la rehabilitación del ferrocarril se va a dar, y tiene que darse más que todo con los preceptos y necesidades que busca el pueblo ecuatoriano. No sé si ustedes conocían que cuando hubo la rehabilitación anterior, era un ferrocarril
inalcanzable para el pueblo ecuatoriano. No podíamos nosotros hablar de podernos subir a un tren que hasta el año 2000, usted viajaba desde Quito hasta Durán sería hoy unos $20. Hoy, lamentablemente, cuando se reconstruyó el tren, el famoso tren crucero, era inasequible viajar, pues habían precios de hasta $2,200. Imagínese viajar desde Quito hasta Durán. Obviamente se demoraba 4 días, había estadía, todo, pero era inalcanzable, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano no quiere. El pueblo ecuatoriano lo que quiere es el tren que había hasta el año 2000. El tren donde usted se subía, se sentaba al lado de la señora que tal vez llevaba su gallinita, su marrano debajo del asiento. Y bueno, pues era un tren que realmente era turístico y también de carga popular. Eso es lo que el pueblo necesita. Claro, hoy la empresa americana habla de grandes cantidades de carga. Obviamente la carga va a ser el financiamiento principal para que la empresa surja, porque así es. Al hablar ya de una unión entre los puertos de aguas profundas, puertos secos, pues ya estamos hablando de transporte de containers en grandes cantidades, porque aquí obviamente el sistema de transporte pesado, discúlpeme que le diga, pero es una mafia a la que no se puede realmente moverlo de un punto a otro o doblegarlo, porque son gente que realmente mandan en lo que es el sistema de transporte. Ese va a ser el único talón de Aquiles para la nueva empresa. Pero si el pueblo ecuatoriano está consciente de que si por decir de Quito a Guayaquil, el transporte de un container está en aproximadamente $1,200 y ellos lo van a transportar a la mitad de precio, pues es obvio que el pueblo ecuatoriano va a sugerir que coger este nuevo sistema de transporte porque va a abaratar los costos. Y para la empresa, bueno, pues el transportar a mitad de precio un container no significa que va a transportar uno, va a transportar 50, 60, 70 containers, que es lo óptimo, como en Estados Unidos, ¿no? Sí, realmente uno cuando ve lo que viene, ¿no? Con respecto a los ferrocarriles, estamos pensando en bajar los costos logísticos. De la única manera que uno puede bajar los costos logísticos es con el tren y a su vez trabajar junto al camión, porque el camión es el que saca el producto de donde sale hasta el tren. Esos puertos secos que usted decía. Entonces creo que tenemos que pensar en el futuro. No hay futuro. A ver, hay una realidad. Los números son muy, pero muy fríos. Y si el número no cierra, no se hace. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo cierran esos números con respecto a tren, camión o barco o avión o el que sea, ¿sí? La matemática es algo que nunca no falla. No falla. Y como decís vos, Iván, René, acá es en conjunto y no importa dónde ir, trabajar en equipo para bajar los costos. Hoy estaba hablando Iván y decía, nosotros acá en Río Colorado hacía años que se transportaba el caldo de sidra, ahora una empresa apostó y va a importar la sidra. Que decir que en botella, que antes nunca, para un pueblo que era muy chiquito, Río Negro, Río Colorado, para ellos es muy importante. Entonces, quiere decir, si uno se pone con la empresa y dialoga y los costos se bajan, se puede. Y un bienestar para todo el mundo, porque de ahí donde sale todo el producto y todos los costos más baratos para el valor agregado. Claro, así es. Bueno, yo pienso que la empresa que como le digo es la única que por lo menos se ha puesto adelante y al frente de solventar y ver prácticamente, no sé cómo decirles, pero es la única empresa que responde a los comentarios del pueblo ecuatoriano. Y está bien, porque se ve que es una empresa abierta, o sea, no que está trabajando con mucha transparencia, que es lo más importante para nosotros, y saber que si se va a invertir, obviamente ellos saben cómo hacerlo, porque, vuelvo y repito, una empresa que va a invertir más de 2,070 millones de dólares en un ferrocarril que aquí, como dicen en Ecuador, no daban ni calé, es porque saben lo que van a hacer, o sea, saben en dónde se están metiendo.
nadie quería saber de esta empresa. O sea, el ferrocarril ecuatoriano lamentablemente para el Ecuador no era rentable, pero no era rentable por sus pésimas administraciones. De ahí, obviamente, nosotros, el ferrocarril ecuatoriano nació con una empresa americana en la construcción que se llamaba la Guayaquil and Quito Railway Company. Ya, ellos comenzaron en la construcción de ferrocarril, sus trabajadores eran netamente americanos, después fueron incorporando trabajadores ecuatorianos, pero con la administración americana hasta hace muchos años después, hasta cuando en 1946 el Estado compra todas las acciones de esta empresa americana, y fue ahí cuando comienza el debacle del ferrocarril. Ya no tenían plata y deciden que el ferrocarril se autogestione solo con el 20% de las ganancias por objeto de transporte de pasajeros, de transporte de carga. Aquí también existía un oleoducto que se llamaba el oleoducto Guayaquil and Quito, por donde se transportaba todos los combustibles desde Quito hasta Durán o viceversa. René, ¿y cuántos ferroviarios hay hoy, sí, de lo que queda? Bueno, le cuento que ferroviarios en sí hay bastantes, a excepción de los que, bueno, se nos han ido ya, que han fallecido, pero ajá, ferroviarios que todavía estén velando por salvaguardar la integridad de la empresa y que estén trabajando todavía en la empresa, habrá un 3 o 4%. Pero lamentablemente son trabajadores que están ahí porque todavía no se los ha liquidado. O sea, son trabajadores que a pesar de haber liquidado ya la empresa de ferrocarriles del Estado, a ellos no se los ha liquidado. Entonces son personas que están prácticamente peleando porque se les pague, ¿no? Porque se les pague. Pero de ahí, si usted viniera y conociera cada una de las estaciones, todas las estaciones están abandonadas. O sea, están a la suerte de Dios prácticamente. Sí, sí. Y lamentablemente acá en Ecuador existe un vandalismo terrible donde ven alguna cosa buena y enseguida piensan que como es del Estado, es del pueblo, y del pueblo se llevan las cosas. O sea, se llevan puertas, se llevan ventanas, se llevan lo que más pueden. Inclusive hay tramos de línea férrea, nosotros que hemos pasado, hay tramos de línea férrea de 100, 200 metros donde se han llevado los rieles. Entonces eso no puede ser, porque si en realidad la empresa y sus bienes han sido declarados como patrimonio nacional, al ser patrimoniales no pueden ser ni siquiera vendidos. Pero ahí está, esa es una viveza criolla que es con la que tiene que pelear la nueva empresa, pues no se sabe qué han hecho con esos rieles. Muchos inclusive los mismos administradores seccionales gubernamentales han dispuesto de esos rieles para hacer construcciones. O sea, son cosas increíbles que nosotros pudimos ver y lamentablemente hay que decirlo porque es una realidad que a veces el mismo ministro de Obras Públicas desconoce, porque él pinta la empresa de ferrocarriles, o sea, de una maravilla, como que está funcionando en un 90%, y eso es mentira. O sea, nosotros hemos visto de la empresa de ferrocarriles rescatable estará un 20%, no un 80 ni 90%. Y claro, cada uno cuida su asiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vivimos acá pasó lo mismo, no, disculpe René, acá pasa lo mismo, acá donde han dejado estaciones y lo hemos visto nosotros. Sí, la gente es muy mala. Nosotros luchamos por ferrocarriles, hacíamos travesía en Zorra de Vía y recorrí muchos lados y realmente pasa como dice usted, hay lugares que hasta los rieles, los durmientes, puertas, y así mismo hasta el cimiento, no dejaron ni el cimiento de la estación, se han desarmado y llevado todo. Hay estaciones que quedaron los cimientos nada más. Usted dice, ¿cómo? Sí, se llevaron a todos los ladrillos, todo. Oiga, aquí hay un caso sui generis. Le cuento que en la costa, yo vivo en la parte de la costa, y la línea obviamente para que no sufra ningún tipo de inundación, tiene que estar a un nivel más alto que las carreteras, que los embrios, ¿no es cierto? Claro, sí, y eso está más o menos a unos 2 metros más alto para que no haya. Pero le cuento que aquí la viveza criolla se parcela y cierra la línea del tren con alambre de púas y sube todo el ganado a la línea férrea para que no se ahoguen. Y sí, bueno, acá ocurre para que le den de comer y todo eso. Bueno, nosotros hacemos algo parecido a lo que hacen ustedes,
pero lo hacemos en unos, no sé cómo le llaman allá, motocarriles o... Las zorritas son esas que usan los operarios de vía. Sí, aquí les llaman el carrito de vía, les llaman el coche de mano, y a los buses que son para transporte los llaman autoferros. Hay pocos también, pero... Dígame. Lo que nosotros tenemos son unas viejas zorras de vía marca Ferrocar. Explosión. Sí, que son la copia de las Fireman americanas, que son motores viejos, y que hay casi en todo el mundo, ¿no? Y bueno, con esas zorritas hemos viajado por todo el país y tenemos más de 25.000 kilómetros recorridos en defensa de esos pueblos, de todo lo que se ha perdido, ¿no? Y bueno, por suerte nuestro ferrocarril de a poco, somos un país muy extenso, ¿no? Va volviendo a ser. Pero me llama la atención eso de que cerrar un ferrocarril cuando el mundo está abriendo los ferrocarriles. ¿Qué pensamiento habrá tenido el señor presidente cuando dio la orden de decir, bueno, basta con el ferrocarril? Realmente a veces no se entiende. No lo puede creer. Sí, es algo que nosotros pensamos con bastante, no sé, o sea, la gente aquí protesta mucho porque no se sabe la lógica por la cual el presidente Lenín Moreno cerró el ferrocarril. Obviamente ellos siempre hablaban de un bajo presupuesto, que más no era rentable el ferrocarril, que mejor el Estado tenía que poner dinero para que el ferrocarril siga funcionando en vez de que el ferrocarril produzca. El Estado tenía que poner dinero. Entonces, bueno, esas son las excusas que el pueblo, lamentablemente, nosotros como pueblo no sabemos si son verdades o no, pero bueno, nos respetamos, ¿no? Nos respetamos, pero sin embargo, por eso es que nosotros queremos que nazca un nuevo ferrocarril con otra ideología, más que todo con perspectivas de satisfacer las necesidades de todos estos pueblos, de toda esta gente que necesitaba transportarse de un lugar a otro y que el único medio que tiene es el ferrocarril ecuatoriano. Le cuento que con el ferrocarril anterior, el que se tuvo que liquidar, solo con ponerle un ejemplo, yo vivo en Durán y de Durán hasta Bucay, que hay unos 90 kilómetros, salían como 50 tripulantes y apenas unos 18 a 20 turistas. Entonces, ¿cómo no va a haber pérdida? O sea, eso no se puede dar. O sea, es increíble. Y nada de carga, más que todo. Cuando la carga era el elemento indispensable para poder solventar y mantener a esta empresa. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que ocurren, René. Se nos termina el bloque. Agradecemos su tiempo allá en Ecuador por ahora. Sí, poder hablar con usted y que nos cuente esa locura de andar en bicicleta por la vía. Y realmente yo creo que ustedes van a ser mártires por lo que están haciendo. Si realmente la empresa de Relance toma posesión y cambia la historia del ferrocarril, ustedes van a ser parte de aquellos locos soñadores que en algún momento con 2 bicicletas le demostraron a todo el Perú y a las autoridades que las cosas pueden cambiar. Así es. Lo único que nosotros quisimos es con estas bicicletas es estrechar esos lazos de amistad por todos los pueblos por donde pasa el ferrocarril. Pero a más de eso hemos llegado a tener una connotación tremenda. De cuento que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a tal punto de que nosotros con este sistema de bicicletas somos los primeros en el mundo en hacer el recorrido más largo y lo vamos a completar con 960 kilómetros. Ya los llevamos 600 y pico y hemos sido nominados para entrar a los récord Guinness. Somos los primeros ecuatorianos que vamos a entrar a los récord Guinness con este sistema. Y bueno, eso nos complace, pues vamos a nombre de una ciudad ferroviaria que pocos la conocen. Y bueno, pues somos nosotros quienes estamos enalteciendo ese nombre, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque hemos visto reportajes de nuestros bicitren hasta en el lejano oriente, le cuento, que para nosotros es muy satisfactorio. No sabemos qué dicen, pero por ahí nos vimos. Bueno, René, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, si en algún momento quiere decirnos algo, nos manda un WhatsAppito y nos conectamos con usted y nos cuenta las nuevas.
Ok, muchas gracias. Yo les he de mandar unos videitos por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Que lo fuese muy bien en familia y todo. A ustedes, a ustedes muchas gracias. Gracias.